Hoy vamos a hablar de Link. Link no, este. ¿Pero ese no se llamaba Zelda? ¡Que no, cojones! ¿Qué Zelda es esta? ¡Joder, que no! Esta Zelda no, cojones, la otra Zelda. ¿Pero por qué Nintendo siempre pone estos nombres tan raros? Link es el protagonista de todos los The Legend of Zelda que se han creado hasta la fecha, y tiene una característica en especial que lo define como personaje, y es que es un duende y lleva siempre traje verde que curiosamente se parece al de Peter Pan. No, que en A Link to the Past Link tuvo complejo de miembro de BTS y se tiñó el pelo de rosa. No, aunque oye, en verdad le quedaba guapo, pero no, nada de eso. La característica principal que le acompaña en cada uno de sus diferentes juegos de la saga es que Link no habla. Y es que nunca se ha sabido muy bien si este personaje es mudo o simplemente es un personaje callado. Así que por esto, en este vídeo, hoy os voy a resolver esa duda, así que dadme las gracias y dejadme un buen like. Bueno, esto va a ser fácil. Vamos a empezar a fijarnos en las pocas veces en que Link ha emitido algún mínimo de ruido con su voz. Así que a ver, lo único que parece que tenemos de la voz de Link es esto. Sí, definitivamente parece que Link es como Rafa Nadal jugando al tenis. Pero es lo único que tenemos de la voz de Link, aunque parezca mentira. Así que bueno, según esto, no podemos saber si realmente es mudo o no, ya que las acciones de su voz se limitan a gritos y gruñidos, así que vamos a investigar un poco más. A lo largo de todos los juegos de Zelda, en concreto los primeros, los personajes y no solo Link, ninguno emitía ningún signo de voz, obviamente por las limitaciones técnicas de las consolas de la época, que solo se podía representar diálogos en textos. Aún así, Link nunca tuvo escrito ningún diálogo y al interactuar con los NPCs te saltaban sus diálogos predeterminados y ya está. No había mayor interacción. No fue hasta con la llegada de The Legend of Zelda Skyward Sword que ya teníamos para Link algunas opciones de diálogo que nos daba una mayor interacción con los demás personajes del juego. Pero entonces, si ya disponíamos de opciones de diálogos para que Link dé respuestas, ¿podemos decir que no es mudo? Bueno, a ver, no tanta prisa, Rayo McQueen. Sigamos viendo. Sin duda, volvería esta duda con la llegada de The Legend of Zelda Breath of the Wild, porque a pesar de que también disponíamos de opciones de respuestas en diálogos, este juego fue el primero que los diferentes personajes del juego estaban doblados y tenían sus propias voces. Y, cómo no, el único que no tenía absolutamente ninguna barra de diálogo era nuestro querido amigo Link. Podíamos ver cómo en muchísimas cinemáticas los personajes interactuaban con Link o entre ellos, hablando y con sus propias voces, y Link era el único que no decía ni una sola palabra. Y es entonces como aquí volvió a venir otra vez el debate de que si Link era mudo. Y a ver, realmente, y según las respuestas que han dado los desarrolladores de Zelda al respecto, parece ser que la respuesta a esta incógnita es la siguiente. La idea de que Link es mudo es refutada por su habilidad para interactuar con otros personajes en la conversación, como hemos podido ver. Y es que, curiosamente, en Twilight Princess había un personaje llamado Sancho que una vez afirmó que la voz de Link estaba bien, y en The Wild Waker Link puede oírse utilizando frases como "vamos" en ciertos puntos a lo largo del juego. La razón verdadera de este vacío y mudez aparentemente radica en la esencia de Link. Parece ser que es para darle mayor personificación a la experiencia de inmersión al juego, y de esa manera es como un enlace entre el jugador y el universo de Zelda. Los diseñadores, tanto Miyamoto como la propia Nintendo, señalaron varias veces que el foco de la serie se encuentra en experiencias personales del jugador y en el concepto de que el jugador es el héroe, con Link como su avatar. Y es que de hecho Link es solo el nombre oficial del personaje, pero en la mayoría de los títulos de la saga nos dejan que llamemos al héroe, es decir, a Link, como queramos, vamos, como si le quieres llamar como tú, Juan Luis. Y esto hace que tú, como jugador, te metas en el papel del héroe, y por eso no muestra ningún rasgo de personalidad al interactuar, porque eres tú el que le tiene que dar esa personalidad al personaje.
Básicamente es un personaje construido a posta en blanco para que el jugador pueda llenarlo con sus propias características, experiencias, motivaciones, sentimientos, pensamientos y emociones. Vamos, que es como una marioneta, es como un Pinocho que el jugador controla. Y es cierto que todo esto cambia en Zelda Breath of the Wild, ya que más que un avatar, ahora sí que estamos manejando a Link, al personaje, ya que el resto de personajes que interactúan con Link lo llaman por su propio nombre, y parece que ya muestra más rasgos de su personalidad, pero sigue sin hablar. ¿Y por qué? Bueno, pues simplemente porque la personalidad que le dieron en Breath of the Wild es de ser un personaje callado y silencioso. En el castillo de Hyrule podemos encontrar en la habitación de Zelda un diario escrito por ella, el cual se puede leer la llegada de Link como guardia, sus vivencias junto a ella y sus habilidades con la espada, así como también destaca el hecho de que solo se limitaba a cumplir su trabajo y que le parecía a alguien que no confiaba en ella, por lo poco comunicativo que era, algo que cambia y luego se hacen amigos. Y es que hay una parte del diario en donde Zelda relata su curiosidad por el constante silencio de Link, hasta que finalmente le pregunta, y podemos leer las siguientes líneas en su diario. Cuando le pregunté por qué es tan callado, le costó un poco responder, pero al final me lo confesó. Cómo la gente siempre ha esperado tanto de él, se veía incapaz de expresar lo que realmente sentía, porque él tampoco cree estar a la altura y por ello prefiere guardarse sus pensamientos para sí mismo. Así que bueno, realmente aquí tenemos una respuesta en parte dada por los desarrolladores explicando por qué no habla Link y por qué no tiene voz, y por qué no es porque sea mudo. Y es que el secreto que hay de darle esta personalidad a Link y de hacerle un personaje tan callado y discreto es porque la voz de Link es algo en lo que muchos tienen puestas grandes expectativas, por lo que posiblemente sea la forma en la que sus responsables expresan el temor que tienen de darle una voz a Link, que no esté a la altura de la leyenda que es el personaje. Así que sí, señores, es por miedo de los propios desarrolladores, porque es una figura tan importante en la saga que jamás podremos escuchar la voz de Link, o bueno, igual sí, pero eso habrá que verlo más adelante. Al final es decisión de los creadores de esta saga tan increíble. Pero bueno, dejamos finalmente como conclusión de este vídeo que Link no es mudo y la explicación de por qué nunca habíamos escuchado su voz. Y que tal vez, solo tal vez, con el próximo título de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, no escucharemos la voz de Link, pero soñaremos con escuchar la de Ganon cantar esta canción. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande, que me están esperando la prieta en Gerudo Valley. Y bueno, gente, por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya parecido interesante. Si queréis que hablemos sobre más personajes característicos de los videojuegos, dejármelo en comentarios y tal vez hablemos en concreto de más protagonistas y sus curiosidades. Y a mí por hoy me toca pediros que si os ha molado el vídeo, le deis un like enorme y una suscripción o comentario que siempre me ayuda. Recordaros siempre que me podéis seguir en mis demás redes sociales y aquí me despido con un saludo y hasta la próxima.